puta madre! Bienvenidos a un episodio más de Misterios a la Orden. Welcome. A mi derecha tengo al señor Lex. Ocupado ahorita. A mi izquierda al señor El Feo. No voy a equivocar. El hombre de pelo largo. Bueno, compañeros, hoy les tengo una historia un poco perturbadora. Esta historia viene habla de dos generaciones, güey. Habla de dos generaciones que tuvieron que cargar con un peso demasiado fuerte. El tema de hoy se llama El crucifijo del Padre Lucas. ¿Por qué tamaño era o qué chingada? Pues no sé, güey. ¿Qué tamaño era? Tal vez lo crucificaron a él. Yo al principio dije, bueno, toda esta historia empieza en los años 80. No especifica el año, pero nomás dice que fue en los años 80, en un pueblo remoto del estado de Guanajuato. Entonces, en los 80, pues, si ahorita en comunidades alejadas es difícil pues entrar, hay lugares donde no entran ni carros, imagínate en los años 80, ¿no? Pues que estaba un poquito más, la población no era tan extensa, ¿no? Entonces, la gente solía viajar largas distancias para llegar de un pueblo a otro, ya sea en burro, caminando, caballo, no sé, no es lo que mejor. No había tanto acceso para vehículos. Entonces, esta historia empieza en un pueblo de Guanajuato que tampoco se dice el nombre. No hay nombres ni del pueblo y ni nombre de personajes. Okay. Ahorita vamos a empezar con la historia de la abuela, que es, se podría decir que es la principal de esa historia. Okay. Porque es la que se hereda toda esa carga, ¿no? A su familia. Bueno, esa señora, la abuelita, era una persona muy devota. Entonces ella apoyaba mucho a la iglesia con las clases de catecismo con las niñas. Entonces ella siempre estaba en constante apoyo. Un día, un domingo, llega un joven cansado, sediento, con un burro que apenas podía caminar. O sea, venía como que había recorrido un gran camino, ¿no? Entonces, llega en busca del padre de esa iglesia. Pero el padre, pues, por motivos anda afuera, ¿no? Y lo reciben las niñas del catecismo. Le ofrecen agua porque venía cansado el muchacho. Era un joven no más de 18 años. Te aseguro que el burro venía más cansado. Sí. Entonces, la señora les manda a dar agua al burro y al joven, ¿no? Que los atienda mientras la señora va y busca al padre. Entonces, la abuelita va a la parte trasera de la iglesia y la parte trasera de la iglesia quedaba como en un risco. O sea, mirabas horizonte, pues. Entonces ella, cuando va caminando en busca del padre, mira una persona de forma como de mujer, con ropas negras, pero con el pelo totalmente blanco. Pero la mira como si estuviera mirando hacia el horizonte en un risco, ¿no? En un camino, en una loma, y la persona esa estaba parada, dándole la espalda. Entonces ella, pues ya una persona de edad avanzada, pues no alcanza a distinguir, pero llega un momento donde se acerca y ve que es una mujer. Igual también no alcanzan a distinguirlos de edad no muy avanzada, ¿no? Ya lo sé. La glucosa. Entonces, se acerca a la abuelita y mira que es una mujer de negro, de pelo blanco. Entonces ella empieza a sentir como una presencia, una energía, exactamente. Una energía negativa. Ñañaras, como dicen. Pero para eso el padre le habla. Y ella voltea a ver otra vez y ya no está la persona. Entonces ya baja la señora a paso chiquito, porque es una persona de avanzada, y le dice el padre: ¿con quién estabas hablando? ¿Quién es esta persona de negro que estaba ahí? Dice: no lo sé, padre, o sea, yo lo ando buscando. Entonces regresan a la iglesia
Y pues él atiende al muchacho, ¿no? Entonces el muchacho dice, padre, vengo en busca de ayuda, ocupo su ayuda, necesito que vaya a mi casa. El muchacho venía con una mortificación, no sé, como si tuvieras a alguien de vida o muerte, ¿no? En tu casa. Entonces, el padre lo pasa a su oficina y habla en privado con él, ¿no? Entonces el muchacho, tardan unas media hora hablando y el muchacho sale y el padre, la señora mira que el padre le dice, es que yo no te puedo ayudar, nadie te va a ayudar, muchacho. Es imposible que alguien te ayude. Entonces la señora se quedó como, ¿qué es eso tan fuerte o no sé qué sea que el padre no lo quiso ayudar? Entonces la señora, el muchacho se va, se trepa a su burro y va en dirección al siguiente pueblo. Y el padre salió y le dijo, muchacho, no seas tonto, le hace, no vayas, nadie te va a ayudar. Nadie te va a ayudar. Nadie. Nadie. Esas fueron las palabras del padre. Y fueron las palabras de todos los sacerdotes porque el muchacho venía como de 4 pueblos atrás y todavía su pueblo estaba mucho más atrás. Ya tenía 2 días de viaje. Entonces, el joven pues emprende dirección hacia el otro pueblo. Entonces la viejita se quedó con esa pues incertidumbre de saber qué es lo que ocupaba y que por qué el padre le había negado la ayuda. Entonces la abuelita va a como puede, lo alcanza, aparte el burro, como tú dices, venía destrozado. Entonces le dijo la abuelita, muchacho, ¿qué es lo que... ¿qué cosa es que el padre te dio ahora sí que para atrás y que no te puede ayudar? Sí. Entonces le dijo, ¿sabe qué? Necesita verlo porque nadie me cree. Ya te quedas. Entonces la abuelita se armó de valor y ella en su relato cuenta que dice que ella sintió como el deber de ayudar. Ella sintió el deber. Su vocación de servicio. Exactamente. Entonces él le dijo, yo te voy a acompañar, muchacho. Llévame a tu casa. Entonces, pues emprendieron el viaje, pero para eso el padre le dijo, ¿sabes qué? No se vayan en el burro, les presto mi camionetita, una carcanchita que tenía. Entonces emprendieron el viaje, pero el camino llegó hasta donde ya no podía subir a ese carro. Y le dijo, madre, el muchacho le decía madre a la viejita, no, a la abuelita, le dice, madre, hasta aquí podemos y de aquí tenemos que caminar. Entonces dice que caminaron 2 horas o 3 horas todavía al interior como de una sierra entre las montañas. Llegaron al pueblo y pues la abuelita dijo, no, pues ya llegamos, ella cansada. Entonces dijo, no, madre, es más adelante. Entonces, aquí es algo donde dicen que aprendes a conocer a Dios en tierra ajena. Ella dice que cuando empezó a bajar hacia donde vivía el joven, había un panteón. Dice, yo cada vez que me acercaba sentía que Dios ya no estaba aquí. Así como cuando sientes, no sé si han sentido la sensación de desolación, que dices, de vacío, ¿no? De un vacío, ¿no? De que dices, aquí nadie me escucha, aquí nadie me va a ayudar. Entonces la abuela, cuando va bajando hacia la casa de este joven, empieza pues, a sentir esa desolación, pues de que no sentía a Dios, así en específico, no sentía a Dios en ese lugar. Entonces, llegan a la casa, una casa totalmente humilde, alumbrada por velas, y su primera imagen al abrir la puerta es mirar a una señora totalmente anciana. Casi, no puedes estar nomás la mitad anciano. No. O sea, no es cierto. Entonces su primera impresión al abrir la puerta fue ver a una anciana tirada en el suelo. Totalmente tirada. Totalmente tirada, echada. Y totalmente anciana. Y totalmente anciana. Todita. Tirada, sin fuerzas, apenas moviéndose. Y pues le llega y la levanta el nieto, ¿no? Y dice, abuelita, le dijo, ¿dónde está mi hermana? Hijo, se me volvió a escapar, no pude con ella, dijo. Entonces el muchacho pero ya sabes dónde está, le dice la abuelita del muchacho. Entonces el muchacho sale a paso apresurado hacia dirección, otra vez como si fuera al camino, y la viejita va detrás de él. Pero pues el muchacho pues, le gana camino, ¿no? Entonces
van entrando, ve que el muchacho entra al panteón. Entonces se ven luces, se ven fogatas en el panteón y se oyen cantos. Pero un canto no en español, en lenguas, pero eran cantos de mujeres. Cuando era un rey y andaba. Pues yo digo que ojalá hubiera sido un rey. Entonces, cuando llega, está esta muchacha desenterrando cuerpos en las tumbas. What? Estás viendo una muchacha de 15 años escarbando, desnuda, y se oyen los cantos, pero la señora dice que no podía hablar. Estaba escarbando con las manos. Sí, y desnuda. Y escuchando esos cantos que ella decía, bueno, ¿qué dicen? Pero sentía una desolación, comenta la abuelita, que sentía una desolación que no podía ni rezar. Entonces el muchacho le dijo, madre, vámonos de aquí. Y él agarra a su hermana y se la lleva. Entonces cuando van de regreso, dice, madre, no voltee, no les haga caso. Pero la abuelita decía, ¿pero a quién? Porque yo no miro nada. Entonces cuando ella voltea, mira a esas mujeres de blanco, de pelo blanco y con vestidura negra, y empiezan a cantar. Como las que estaba, Como la que estaba en la iglesia. Entonces, conforme ella iba caminando hacia la casa, iba intentando poder rezar, pero iba rezando, no podía, ni mentalmente. No tenía esa fuerza, porque es a lo mejor el terror, ¿no? Sí, la situación, imagínate, o sea. Entonces dice que ellas se van a la casa otra vez, llegan a la muchacha y llegan con la muchacha y lo que les sorprendió a la abuelita, a la señora esta, que la amarraron con cadenas. Ay, güey. Pero ella no entendía cuál era. Entonces fue cuando le explica al muchacho lo que le dice la abuelita, oye, ¿qué está pasando aquí? Dice, es que la quieren a ella. Desde hace varias noches han estado con sus cantos y la están atrayendo. Quieren que me embarace el diablo, dice. Ah, la madre. Entonces la abuelita se quedó como un... Entonces lo único que hacen es amarrar a la joven, pero la abuelita regresa al pueblo. Se regresa ella, se regresa y habla con el joven y dice, muchacho, yo no te voy a dejar solo, te voy a ayudar, voy a buscar ayuda. Entonces regresan con el padre que les había prestado la carcanchita y le dice que lo va a llevar a la capital a buscar al padre. Entonces, alguien que le ayudara. Entonces el padre les vuelve a decir, miren, le dice, nadie nos va a ayudar. Yo ya hablé al Vaticano y el Vaticano no tiene autorizado que nadie, o sea, que les ayude. En este caso supongo que la muchacha ocupaba un exorcismo, que era la ayuda que ocupaba este joven, ¿no? Entonces, pues agarran camino, pero el padre antes de irse les da un número, una dirección y un nombre, que es el del padre Lucas. Pues ellos se van a la ciudad de Guanajuato, donde el padre Lucas, después de haber servido bastantes años en el Vaticano, él se fue a retirar, a vender artesanías que nadie le compraba, que él nomás se vino a descansar. Ya era un hombre de avanzada edad y con pocas fuerzas. Entonces, el día que lo buscan, llegan y lo encuentran, pues le cuentan el problema, ¿no? El padre Lucas, su profesión era hacer exorcismos. Exorcismos, perdón. Entonces, esa era su profesión de él. Entonces, él era una persona cansada, él tenía años de haberse retirado de esa profesión, o como oficio, como se quiera llamar. Entonces, les dice que no les puede ayudar. Aparte, les dijo que él no podría ni aguantar ninguna sesión por su edad y por su fuerza, porque es bastante. Entonces, pues ellos se sienten un poco decepcionados más el joven, por el hecho de que no había nadie que los pudiera ayudar. Les negaban la ayuda por todos lados. Pero este padre les da una solución. Es donde empieza el calvario de esta familia. El padre les entrega un crucifijo que él usó por más de 60 años para expulsar demonios. Este crucifijo se usó por generaciones. Estamos hablando de generaciones de exorcistas.
que hicieron, que ahora sí que sometieron a grandes demonios, se podría decir, con ese objeto. Entonces tenían un objeto tan fuerte, pero tan fuerte que tanto podía destruir como podía atraer a los demonios más poderosos. Te digo de atraer con el simple hecho de tenerlo en posesión. Era una lucha constante de las personas que lo tenían. ¿Por qué? Porque lo seguían. Era un artefacto que era deseado por demonios. ¿Por qué? Porque puedes abrir puertas por el poder que tenía. Entonces, esa fue la advertencia que le dio el padre a este joven y a la abuelita. Entonces, la abuelita se sintió con la responsabilidad de hacerlo y lo tomó. Y tomó esa carga. No hay detalles del exorcismo de este joven, pero dicen que la abuelita se quedó hasta que la joven salió. ¿Se alivió después de que el diablo le embarazó o se alivió No, de... no, desde que la dejaron de molestar y la dejaron de perseguir. Okay. Entonces, la abuelita se cuenta que ayudó a infinidad de gentes. A infinidad de gentes. Gentes. Entonces andas muy corregidor, ¿eh? Es que la andas cagando mucho. No, es que estamos en el mes patrio. Exactamente, sí. Estamos en el mes patrio, es la corregidora Alexa. Alexa la corregidora. Pero bueno, entonces ayudó mucha gente y la abuelita dentro de esos poblados pues tenía su respeto. Pero para eso ella tenía su psychic, que era otro padre joven en ese tiempo, que más adelante pues les voy a platicar de él. Entonces llega el momento donde la abuelita, pues cansada, si ya era de un poco de edad avanzada, pues duró unos años ejerciendo, peleando con demonios. Pero cuéntanos qué pasó en esta historia, maldita sea. Ok, tranquilo, desesperado. La señora fallece. Entonces en la casa de la abuelita se quedó eso, pero ella antes de muerte se le heredó a una de sus hijas. Le heredó la bronca. Le heredó con el mismo terreno que hubiera heredado ya. Exactamente, con el no, le heredó la casa que digo. Entonces, la tía en un momento se lo dejó en la casa. Se quedó en la casa de la abuelita, entonces no tenían contacto con nadie. No tenían contacto con ninguno, no había por qué tener problemas ni nada, ¿no? Hasta el día que fueron y lo tomaron. Fue esta persona, a la hija que se lo heredaron, pero ella empezó a tener ciertos encuentros que no especifica y se lo heredó a otra hermana. Porque era un artefacto de gran valor por la madre. No conocían la historia detrás de ese artefacto. Quiero recalcar que la familia no conocía el verdadero poder ni qué se había hecho con eso. Porque era un mito nomás de que la abuelita había ayudado a mucha gente y que era muy querida por los pueblos aledaños de donde ella vivía. Entonces, la abuelita, el día que fallece, pues hereda eso, después se lo pasa a la hermana. Cuando la segunda hija se lo lleva a su casa es cuando empiezan esas presencias. Entonces, después después de la noticia del fallecimiento de la abuela, pues se junta toda la familia y pues empiezan las historias de la abuelita, ¿no? Y sale una historia pues sobre que la abuelita ayudó a muchos con ese y que estuvo involucrada en 2-3 eventos paranormales, ¿no? Aquí va el primer encuentro con la familia. La primera noche que llegó ese crucifijo, pasó el tiempo, unos meses. Para eso la mamá, la hija que le heredaron de segunda mano el crucifijo, estaba embarazada. Pasa el tiempo, se alivia, ya tenía un embarazo avanzado, vaya. Pasa el tiempo, se da a luz y una amiga cercana de la familia, pues llegan con regalos, ¿no? Y le regalan un arlequín de juguete en forma como de trapito, pero se le sentían los huesitos, estaba muy bien elaborado. Sí, o sea, solo un poco escabroso, ¿no? No mames. Entonces el niño desde que empezó a jugar con ese juguete, no lo soltó por años. Estoy hablando de que desde los 3 años, él traía su arlequín para todos lados. Inclusive se bañaba, platicaba con él, era un juguete del niño que no soltaba, no es que se aferran a un juguetito y no lo sueltan. Pero un día, el niño ya con 6 años,
empezó a dejar el juguete afuera en el patio. Entonces, él jugaba en el transcurso del día con el juguete, pero en las noches le decía a su hermano, ¿sabes qué? El juguete va a dormir afuera en el patio. ¿Qué pasó? Hasta que un día le pregunta el hermano mayor, y hay otra hermana, son dos hermanos, perdón, me equivoqué. Más mayores. El menor y el mayor no le pregunta, le dice, oye, carnal, ¿por qué ya no juegas con el arlequín? Es que no me gusta su cara, dice. Dice, bueno, pues son cosas de niños, no vaya, ¿no? Y sigue pasando el tiempo y el niño es más aferrado que ya no lo quiere llevar a ningún lado, ya no juega con él. El muñeco... Ya no se junta con él. Sí, ya no era su Como hobby, ya ¿no? lo abrió. Entonces los hermanos lo empezaron a dejar afuera, hasta que dijeron, bueno, pues aquí hay algo raro, ¿no? Y es cuando él le vuelve a preguntar qué es lo que pasa, o sea, ¿qué te dice? Pues que si quiero ver su rostro. Y le dice, su hermano le dice, ¿y lo has mirado? Sí, dice. Tiene unos dientes muy feos. El Bolonias. Y yo, o sea, dices, mi hijo, no, pues no hagas caso, es un mal sueño, vaya, no es un niño, ¿no? Sí, No le das tanta importancia a ese tipo, a lo mejor, de fantasías, puedo decir. Hasta que un día lo tiran y vuelve a aparecer. Lo encierran en lugares, en el closet, vuelve a aparecer. Entonces el acoso fue constantemente subiendo de volumen, o sea, incrementando. Hasta que el niño creció y ya no quiso dormir en su cuarto. Y tenía que dormir, se dormía. Y estás hablando, a lo que cuenta el relato, son años De acoso. de acoso, porque llega hasta el momento que el hijo menor tiene novia. Estás hablando que pueda tener 15 años. Más. Más o menos, estás echándole Entonces, el joven deja de dormir, pasan los años, no hay un acoso constante ya, hasta que un día empiezan ellos, pues en la mañana a levantarse, a desayunar, y escuchaban un cascabel dentro del cuarto. Y escuchaban un cascabel siempre, todos. Hasta que un día los hermanos, estos se llenaron de valor y abrieron el cuarto, y estaba la luz oscura. ¿La luz oscura o no había luz? No había luz, perdón. Es otro tipo de luz. Es otro más con la- más chido, más tenebrosa, ¿no? Y entonces abren la puerta y no escuchan nada. Pero al momento de cerrar la puerta, se escucha otra vez el cascabel. Pero da tu sorpresa que cuando el hermano más grande vuelve a abrir la puerta, ve un gorro de arlequín, pero de tamaño normal. Como escondiéndose detrás de una cama. Anda, cabrón. Entonces, ¿qué es su impresión? Salen, cierran y ponen un mueble. Un mueble de la sala, y cierran, clausuran esa puerta. Porque el cuarto del hermano era el único que estaba abajo, cerca de la sala. Los demás cuartos estaban arriba. Entonces, pues de ahí empieza totalmente su calvario. Empiezan a escuchar sonidos, gente que camina. En una casa que tenía un piso de madera, entonces escuchaban los rechinidos, o sea, las altas horas de la madrugada. Pero cuando ya fue la gota que me derramó el vaso, fue que el hermano mayor cuenta que era madrugada. Entonces él se escucha como si alguien estuviera vomitando al lado del cuarto de su madre, en el cuarto de su mamá. Entonces él se levanta y dijo, bueno, mi mamá. Camina, abre la puerta, y lo primero que ve es su mamá totalmente tapada. Y le dice a la mamá, hijo, ¿eres tú? Sí, soy yo, madre, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Te escuché vomitar. Le dice, no soy yo. Entonces el joven escucha cómo otra vez vomita, pero ya estando él allá dentro del cuarto. estando dentro del cuarto escucha como alguien está vomitando y que se está ahogando. Entonces ese sonido provenía del closet. Ah, su madre. Apestaban bien zarros los zapatos que estaban ahí. Güey, entonces imagínate, imagínate, o sea, imagínate esa escena. No, mamá. Ando bien crudo. Güey, fuera el vecino que se equivocó de cantón. Entonces,
Lo que hacen, se salen, se van a dormir a un cuarto juntos y desde ahí empiezan los ataques mucho más fuertes. Ya miraban formas, ya miraban al arlequín en los pasillos metiéndose a habitaciones. O sea, prácticamente se apoderó de la casa y les dejó una habitación. Por así decirlo. De 2 habitaciones, se podría decir. Entonces, pasa el tiempo y ellos pues iban a la escuela, mamá trabajaba, no querían volverse, tenían hasta la madre, papá? no, hasta la madre se esperaba hasta que llegaran los hijos antes de entrar a su casa, si es que no estaba. Entonces los vecinos, cada que la mamá se quedaba fumando afuera de la casa esperando que llegaran los hijos para no entrar sola, tenía quejas de vecinos de que en su ausencia sus hijos tenían un total desastre con música alta, tenían ruidos, gritos. Y pues ella con qué cara les explicaba que sus hijos no estaban en su casa. O sea, sí. Estamos... La tomaban por loca. Nada más como para ubicarnos. Esto ya fue a finales, mitades de los 80 o... Tiene que haber sido ya en los 90 ya. Sí, porque ya había, en los 80 fue cuando, no se explica muy bien en qué fecha. Año exacto fue de los 80. Solo dice que fueron los, Sí, los yo 80. imaginariamente No, estoy calculando que es que había así por ahí del como lo 1997. estás contando, mi mente me está remontando allá por 1960. No, son los 80 cuando empezó la No, abuelita. acuérdate de tu adolescencia y más o menos en ese O sea, que en los 90. O sea, Entonces, estás hablando que era un joven mayor de edad y era un joven, el hermano mayor tenía 22 años y el más joven nomás solo comenta que ya tenía novia. Y esto es en Guanajuato. En Guanajuato. la ciudad ya. Todo Sí. esto, las dos historias, tanto de la abuelita y como Pero la abuelita fue en un pueblo ahí remoto. en Guanajuato. Pero ahorita ya es en la ciudad de Guanajuato. Es en un pueblo Ok, cercano. cercano. Ya. De hecho, la tía, la primera que le dieron el crucifijo, Ujú. ella vivía a un lado de la casa de la abuela. Ok. Entonces, pues ya no, se lo pasó a la otra hermana y ella fue la que empezó a tener presencias. Ujú. Pero, ojo, la tía no se lo dio nomás por dárselo. La tía cuando tuvo el crucifijo, no lo tuvo en sus manos, lo tuvo en la casa de la abuela. Ahí lo tenía guardado. Entonces, la hermana les cuenta que ella empezó a mirar que gente con aspecto de muerto, como si estuvieran podridos, que caminaban por la casa de la abuela. Se miraban por las ventanas. Entonces, ese fue el motivo. Un domingo en la mañana la calle primera. Exactamente. O sea, entonces, Sí. ese fue el motivo en real porque la hermana, la que le habían heredado, primeramente ese crucifijo se lo dio a su otra hermana. Entonces, le aventó el muertito, así como que... Ya, qué mamona. Como que, Ya pero- te hubieras dejado ir en esa Pero era un artefacto, pues, de familia. Era algo importante y de valor sentimental. No, ni vergas. Entonces, cabe destacar que cuando ellos empiezan a sufrir esos ataques, ellos empiezan a hacerse preguntas, a investigar, hasta que dan con el padre, que era el compañero de exorcismos de la abuela, que en su momento era un padre joven sin experiencia. Ok, sí, Ahí fue su su Sancho Panza que traía. Exactamente, entonces el padre se comunicó con la familia, empezaron a hablar y decidió el padre, ¿sabes qué? Entréguenme ese crucifijo. O sea, te hace pensar como era un aparato, era un artefacto muy poderoso que en malas manos podía Sí, provocar Sí, bastante desgracias, ¿no? Un caos. Entonces, te hace pensar como dices, "Pues, el padre no lo conoces, de repente aparece y me está pidiendo que me entregue y un me está objeto pidiendo". valioso. Entonces, la hija, en su desesperación, va y entierra el crucifijo. Ella se va junto con la otra hermana y lo entierra, pero no dice dónde. Ella intentando alejar a toda esa actividad que ve en su casa, ¿no? Pero pues vaya que no. O sea, no, eso ya estaba en su casa, estaba apoderada de su casa. La cosa se torna mucho más fea cuando empieza la persecución de las brujas. ¿Por qué? Porque ellos, como te digo, las brujas, a como se lo relatan, no eran espíritus, era gente de carne y hueso. O sea, era gente de carne y hueso. ¿Por qué? Porque el hijo más grande tuvo un encuentro con ellas en su casa, intentando entrar.
intentando entrar, inclusive tuvo que proteger una puerta para que no se metiera. Ok, te va a chupar la boca. Entonces, ¿qué espíritu tú dices? ¿Qué espíritu te hace eso? Y esa madre entra y no te das cuenta por dónde, ¿no? O sea, no es como entrar una persona por una puerta. Subís, se meten y van a... Entonces, él cuando se da cuenta dice, hey, estas personas son personas. A la vez. Son personas, no son espíritus. Siempre que estamos grabando este programa escuchan ruidos bien raros. Ay, güey. Entonces, para eso, el padre llega a la ciudad, pero llega directamente a la casa de donde están todos. Y llega la mamá, llegan los hijos, y empieza esa búsqueda. El hijo más chico, como se habían ido de la casa, no les gustaba estar en la casa, ese día se decidieron, ¿sabes qué? Para descansar. Pues la mamá se fue a entregar el crucifijo, a enterrarlo con la tía. El hijo más grande se fue con la madrina. El hijo más chico se fue a visitar a la novia, pero se hubiera quedado dormido en la casa de un amigo. Porque sí, claro. se dieron cuenta que entre más lejos del artefacto era menor la persecución. Entonces ellos querían estar lejos. Okay. Pero cuando llega el padre les dice, voy para allá, necesitamos reunirnos y ocupamos ese crucifijo. Entonces fue cuando ellos, bueno, se empiezan a regresar. Pero vaya, el regreso no fue tempranito, fue a las altas horas de la madrugada. ¿Cómo está aquí? La cosa fue de que ellos, el hijo más grande, se va con la madrina, que era una señora que la describen como rechonchita, de esas tías madrinas cariñosas, devotas, que te hablan suave. O sea, era que tenía como el sentido de protección, ¿no? Una señora dulce, protectora. Exactamente, y muy creyente. Entonces el muchacho llega con la madrina, que ella no estaba enterada de nada. Sí sabía un poco, pero no tan a la profundidad. Entonces el muchacho decide contar. Y la tía, pues con miedo, le dice, ¿sabes qué? ¿Qué madrina? Perdón, la madrina pues dijo, no te preocupes, vamos a rezar. Hay una palabra que creo que todos las conocemos. Cuando ella quiere reconfortar al ahijado, ya ellos acostados en sus camas, en el mismo cuarto, pero en camas diferentes, y ella le dice, hijo, no te preocupes, no nos va a pasar nada, o sea, no tengas miedo de que esta cosa venga y nos busque. Y le dice, mira, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿No? Es el... ¿Sí, no? Y dice el joven que ella, cuando la tía dice esa palabra, Dios conmigo, esa frase, y ¿quién contra mí? Su semblante cambia como si su alma se hubiera ido, como si hubiera estado desolada. Como que Dios no estaba contigo en ese momento. Como que Dios no estaba contigo en ese momento. Entonces es cuando te dices tu verga, te das la magnitud de los demonios que los estaban siguiendo, güey. De que no te podías sentir protegido ni con Dios por la presencia que tenían esos espíritus. Entonces la madrina empieza a orar y a llorar porque siente esa presencia, y el joven se acuerda del relato de la abuela cuando ella sintió esa presencia donde Dios no existía, esa ausencia más bien, esa ausencia, sí, o sea, y esa soledad, pues. Entonces el joven se acerca con la tía, y él logra descansar. Dijo, hijo, duérmete, yo voy a rezar. Y la tía empieza a rezar. Entonces a él lo despierta un olor asqueroso. Y lo despiertan los rezos que van subiendo de intensidad de la madrina. Entonces él se despierta y escucha a su madrina como si cierran los ojos y hacen la fuerza de que no quiero abrir los ojos y de que nada me los va a abrir. Y ella está así rezando con los ojos cerrados y haciendo fuerzas, apretados y haciendo fuerzas. Y ella rezando, y ese olor fétido. Entonces, él se levanta y lo primero que escucha es un golpe en la puerta, que se entreabre. Entonces, cuando voltean por el golpe,
este joven lo mira. ¿Qué mira? Mira una persona, no mira el torso, pero es una persona alta. ¿Por qué? Porque se asoma de la cabeza, se asoma de la parte del marco de arriba de la puerta hacia abajo. O sea, la puerta no se abrió completa, se abrió un poco. Se abrió la por arriba de la puerta. Y haz de cuenta que está la puerta así y él se asoma de la parte de arriba así. Ah, ok. De arriba hacia abajo. Entonces, Madre. era algo alto, totalmente alto. Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues se preparan, salen y se van. Tratan de irse. Llegan a la casa de este muchacho con la mamá, llega el padre. Entonces fue cuando ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos por el crucifijo. Y se van sobre el crucifijo. Se va la madrina, la mamá y el padrecito. Entonces llegan, dice ella, no me acuerdo dónde lo enterré. Ah, ok, ya me acordé, esto es una zona. No digas nombres, no digas palabras. Maneja ese lugar. Entonces manejaron, llegaron a un lugar, a un acotamiento donde estaba un terreno, un área cercada. Se brincan, la madrina se queda en el carro a cuidar, encerrada, y ellos caminan. ¿A cuidar qué? Pues no sé. Yo hubiera ido con ellos. Entonces ellos se van, caminan, se introducen adentro de un bosque. Entonces dice que van caminando, pero empiezan a escuchar pasos. Y que le decía la mamá, padre, ya estamos cerca. Le decía, no digas, solo señálame el lugar, porque ellos buscan lo mismo que nosotros. Entonces cuando llegan al lugar, la mamá va a hablar y le dice, no, señalan. Y ella pues le señala. Para eso escuchan un disparo y ven luces. Entonces ellos se esconden y llegan, se acercan ellos a las luces a ver qué es, y pues topan con unos rancheros, una familia de rancheros, el señor con sus 2 hijos, un mayor y un menor. Entonces llegan y les preguntan qué están haciendo aquí, que es una propiedad privada. Y les dicen, ¿sabes qué? Anduvimos de excursión, fue el pretexto del padre, anduvimos de excursión y se nos olvidó algo. Entonces el padre de familia de los dueños del terreno como que no le cree. Entonces dice, padre, cree que no es demasiado noche para usted andar buscando cosas. Como que no hay una razón por estar ahí. Sí, claro. Entonces, la mamá se le ocurre decir, ahí está, dentro de ese, enterrado en ese árbol. Entonces el padre llega, lo sacan, y para eso se escuchan otra vez los cantos de las brujas. Llegaron en pogotiza. No, tenían días buscando el artefacto. Los rancheros contaron que tenían días que las veían por ahí. Que las veían y que se había incrementado la actividad, y que le preguntan. O sea, sabían que estaba por ahí. Sí, pero no dónde. Ajá. Entonces, el padre le pregunta al muchacho más joven. Le dice, padre, ustedes váyanse. Él le dice, oye, ¿desde cuándo están estas personas aquí? Dice, desde siempre. Desde siempre, dice. Pero, desde hace semanas está incrementándose la actividad. Dice, ¿era lo que le disparaban? Sí. Entonces, ves la magnitud de la persecución de tener en posesión ese artefacto, ¿no? Era como el anillo de Sauron. Sí. Básicamente. Entonces prácticamente sentían la presencia, pero no exactamente dónde. El momento que lo usabas o lo portaban, imagino que ellos es cuando sabían dónde se ubicaba. Entonces lo toman, ellos se van, las personas estas los escoltan. El joven, el muchacho más joven se queda cuidándole la espalda. Llegan al carro, se van, la familia pues los despide y pues agarran camino, ¿no? A su ranchito. La madrina pues le pregunta que cómo habían pasado su estadía, ¿no? Esperándonos. Y pues les cuenta que las brujas estuvieron rondando a través del carro, escondida entre los árboles, riéndose, tratando de asustarla. O sea, se hubiera ido con ellos. Es lo que yo digo, para que se quedaba ahí solita, ¿no?
Pues a lo mejor ya lo hubieran encontrado el carro, lo hubieran encontrado. La madre, pero yo hubiera estado más tranquilo. Sí. Pero no Entonces, pudo regresar. el hermano menor para eso pues estaba con el amigo. Ujú. Este muchacho, pues él había tenido experiencias muy fuertes, tanto con el arlequín que tenía Ujú. y pues la persecución en su casa, ¿no? Entonces más que nada vivió de primera mano todo el pedo, porque convivió con ese demonio. Entonces él traía ese temor siempre y entre más lejos, mucho mejor. Pues ese día su amigo, sin saber del tema, que era su amigo, se puede decir que es su mejor amigo, que de él sí hay un hombre que se llama, de hecho, Fernando, que él era un poco escéptico ante el tema y bromeaba con esas cosas. Entonces él contaba que su mamá, que él había aparecido. Entonces este joven empezó A reírse. No. Fernando, el amigo, Ah, no, sí, pero ¿empezó a qué? a contarles que en su casa también habían pasado cosas, Ok. que él no había visto y que no creía, pero a su mamá le habían pasado cosas y Ok. que su hermano, ¿no? Entonces, este joven, pues a él no le pareció, no le gustó y le empezó como a sentirse con miedo por el agitarse. Entonces empezó a poner mal, empezó a tener como un tipo de ansiedad. Entonces este muchacho se asusta y Fernando, su amigo, le dice, bueno, voy por un vaso de agua, te voy a ayudar. Entonces, en la situación de que están en su cuarto, él siente unos brazos en sus hombros, como de reconforta, de que lo están ahí, como Un calmado. masajito. Ajá, como de que tranquiliza. Y pues este joven cuenta de que pues, sintió el reconfort de la madre de Fernando. Pero cuando Fernando va entrando con el vaso de agua, por detrás viene la mamá, acabándose de despertar. Y diciendo, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué tanto? Porque tanto desmadre. Ajá, y él, ve a la chingada tu agua, llévame a mi casa. Y ahí te miro. Ujú. Tuvo una experiencia muy similar en la casa de su novia. Y cuenta que él jamás volvió a poner un pie en la casa de su novia. Le retiró el habla a la familia por seguridad de la familia, porque él sentía como una carga y que podía llevar algo malo a la... Sí. Entonces le retiró el habla. Se dice que la relación que era una relación ya sólida, porque las familias se conocían, ya era un noviazgo muy avanzado, Formal, ajá. muy formal. Entonces dicen que él perdió contacto totalmente. Solamente había contacto la novia con los hermanos y pues jamás le pudieron decir ¿Por qué? por qué. La ausencia, ¿no? Entonces llega el momento donde ellos regresan con el crucifijo a la casa, ¿no? Se dice que la persecución fue muy fuerte, fue algo muy difícil de librarse. La familia pasó, con la ayuda del padre, pasó tiempo para poder sobrellevar ese problema, Ujú. alejar eso. Sí, me imagino que fueron varias sesiones. Sí, fue algo muy fuerte. Entonces, ellos decidieron como que calmar el tema respecto a su historia, porque para eso ya la habían contado. Pero después de esa historia a la persona que exhibió esto, o que contaron inicialmente esa historia, Ujú. le dijeron que no siguiera publicando, no siguiera haciendo como, ¿cómo te podría decir? Difusión de esa historia. Ujú. ¿Por qué? Porque los ataques volvieron mucho más fuertes. ¿Y tú qué estás haciendo ahorita? Sí, claro, sé, ¿no? Pero es una historia, vaya, ¿no? Después de esto, hay algo extra que cuenta, para cerrar ya esta historia, pues el padre les ayuda y se lleva el crucifijo. Ujú. El padre se lo lleva a su antigua capilla y el padre empieza a ser atacado por esos espíritus, inclusive por las monjas. ¿Por las monjas o por las Por brujas? las brujas que tenían, parecían monjas, Ok. pero por su vestimenta, pero pues Ok. a fin de cuentas eran brujas, ¿no? Ujú. Entonces él una noche, no sé cómo sea una iglesia donde vivan, pero a lo que se asemeja a uno que es algo solo, oscuro, que Ujú. por lo general vive el padre ahí solamente, ¿no? Ujú. Dice el padre que por las noches él escuchaba pasos que le tocaban la puerta, que le hablaban detrás de su puerta, pero pues él sabía que él tenía, De qué se por qué trataba, era, ¿no? por qué Ajá. se trataba. Entonces, un día el padre se dijo, no, o sea, voy a Enfrentarlo. enfrentarlo. El padre se para, empieza a escuchar el canto de las brujas
Él las conocía porque él estuvo en varios exorcismos. Fueron unos personajes que estuvieron luchando constantemente contra ellos, porque esa área, ese pueblo estaba asediado por ese tipo de demonios ahí, ¿no? Y la cosa es que no era solamente uno, eran varios. Ese artefacto podía despertar, no despertar, bueno, sí despertar y atraer sin que tú los llamaras. Ellos solitos venían en busca de eso. Entonces, físicamente acababa a las personas, como al padre Lucas lo acabó. Lo consumió totalmente. Sí. O sea, sus fuerzas. Y está todo el tiempo en batalla, pues. Exactamente. Entonces, el padre empieza con esos ataques hasta que un día, qué tan cabrón es el diablo y qué tan cabrón, o sea, puedes decir tú, güey, que el padre se levanta, escucha el canto, escucha un rezo, esta vez escucha un rezo, baja a la capilla y están las brujas rezando, pero no dice qué, pero no, no era algo cristiano. No era algo cristiano y no era algo en lengua entendible. Okay. Entonces, él nos dice que no se le olvida cuando voltean y se empiezan a reír, como diciéndole... En su propia iglesia se estaban riendo de él. Ajá, y así lo descifró el padre. Ni Dios, o sea, él lo sintió, ni Dios te puede proteger. Entonces, esa fue la última historia que se supo del padre. O sea, no sabemos qué pasó después de ahí. Sabemos que existe la familia. Ajá. Pero el padre... No se sabe qué pasó con el crucifijo. ¿Y qué pasó con el crucifijo? O sea, no se sabe. Entonces, el padre, él se resguardó. Entonces, llega que lo tiene George Soros. Ok. Aquí va, perdón. Me equivoqué, ¿no? Disculpa. Aquí llega el momento donde el padre les dice: este crucifijo no puede estar aquí. Y van a un convento. Entonces, se agarran entre ellas. En ese convento, Ruca contra Ruca. me imagino, quiero pensar que ellos entre sus conocimientos saben, y hay lugares que saben lidiar con ese tipo de cosas, ¿no? Quiero pensarlo. Entonces, le explican la historia detrás de ese artefacto y se queda en ese convento. Se queda protegido. ¿De qué manera? No lo sabemos. Pero las monjas de ese lugar, de ese convento, lo único que le dicen a la familia del padre, que aquí va a estar seguro y que ellas saben cómo lidiar con eso. Que ellas saben en lo que se están metiendo y que el día que se vuelva a ocupar va a estar disponible. Entonces, ese artefacto pasó de generación en generación. O sea que debe estar en un convento, probablemente. Sí, dice que por cientos de años, no sabemos cuántos, cientos de años por generaciones de exorcistas que tuvieron batallas cabronas, como para tener ese nivel de poder, ese artefacto de atraer y ahora sí que mandar al otro mundo, ¿no? Entonces, esta historia se me hace un poco fuerte, más cuando te profundizas, más cuando te imaginas un poquito a lo que ellos están les pasó, ¿no? Entonces, es algo horrible que yo creo que pues no tienes ni cómo, que si te lo explican o te lo cuentan. Es algo increíble. Pues sí, increíble. Es algo increíble. Se me hizo algo como semejante a la historia de que contamos en el primer episodio. ¿Qué contaste? Que conté, perdón, en el primer episodio del caso de la muchachita que se ahorcó. Sí. Entonces, es que es una historia paranormal, a fin de cuentas. Exactamente. ¿A dónde te llevan todo esto? Y muchas veces, como herencia, ¿no? El peso que cargas, muchas veces cuando te metes en algo que no debes, atraes algo, artefactos. U objetos, ¿no? Porque ya uno se podría empezar a teorizar, ¿no? De qué se trata el objeto. Yo pienso que podría ser algo así como ¿se acuerdan de los dispositivos que usaban los cazafantasmas para atrapar a las trampas? Ajá, yo pienso que podría tratarse de algo así. Sí. O sea, que algo que atrape y que ahí tenga esas cargas que a fin de cuentas los demonios a lo mejor los quieren para liberar un pinche caos de hecho. No, claro, pero estamos teorizando. Sí. A mí me recuerda no sé si están familiarizados con la saga Castlevania. Solamente el Simon's Quest. Pues ya ves que utilizan un látigo. El látigo ha sido pasado de generación en generación. Okay. Y los que no sean del clan Belmont, que es la familia del protagonista,
pueden utilizar el látigo, pero el látigo los consume y los mata en algún punto. Ok. Algo así. Es que hay tantas cosas como la daga, la punta de La lanza de Longinos. la lanza de los niños, ¿no? O sea, que fue uno de los temas que miramos también. Güey, son artefactos poderosos que a lo largo de la historia han causado algún caos, ¿no? En teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí... Ahora sí que estamos en el misterio. Exactamente, ¿no? Yo no puedo decir, ¿sabes? Que esa historia fue 100% real. Claro. Pero es una historia conocida. Es una historia, es como decir, La Llorona no es real, pero hay demasiadas historias. Sí. Y demasiadas lloronas. Y demasiadas lloronas, pero pues... Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Yo conozco muchos en Twitter que me reportan mi cuenta cada rato. Ya lo sabemos. Espero que les haya gustado. Sí, Espero que hayan disfrutado. Y vamos a seguir mejorando, obviamente, con el contenido. Esperamos, No hay nada mejor. Esperamos sus comentarios igual. Y también aceptamos. Si ustedes tienen Exacto. una historia Eso iba a que decir. sea digna de ser contada y que quieren que contemos nosotros aquí, mándenos un inbox a la cuenta de Facebook de Los Gatos del Callejón o a la cuenta de alguno de los tres, ya sea de Facebook, sea De hecho, Instagram, tenemos. para ponernos en contacto con ustedes, que nos relaten esa historia y nosotros contarla con nuestro propio estilo. Entonces, Sí, ustedes- sin movernos de la línea de. Claro, de narración puede de aparecer ustedes. su nombre o puede no aparecer si ustedes gustan, pero se pueden poner en contacto con nosotros para poder relatar esas historias que ustedes le quieren contar al mundo entero. Así es. Aquí la contaremos. Próximamente también, bueno, ya tenemos la página de Misterios a la Orden en Facebook, para que manden ahí Perdón. estos. No, igual puede ser, Igual puede ser a los página de gatos, Gatos, que es programa. o mandar inbox a nuestras redes sociales, donde sea, o sea, donde. Así es, vamos a contar su relato tal cual, con el toquecito de nosotros, y lo más importante pues es que van a ser escuchados, ¿no? Eso sí. Y van a poderla compartir con mucha más. Eso sí, nuestro más grande respeto a la historia de esta familia, esperamos Así no es. ofender. Siempre es una manera como de homenaje. Así. Exactamente, esperamos no ofender, sabemos, no sabemos la magnitud de la situación porque pues No, gracias a Dios no, no no. hemos estado en esas Pues es que situaciones tan lo que fuertes. hemos tenido ha sido bien chirris comparado con Sí. ello y nos hemos calabaceado. Sí, Bastante, o sea, no. y ya sea, o Todo el sea, respeto para las historias ajenas, para todo, ¿no? Siempre con todo el Nos respeto y todo el entonces cariño. con esto cerramos. Próximo, Alex y el Fer estuvimos en Misterio a la Orden. Pues, su primera impresión es Idiota, bicho, deja de reírte. Güey. Pendejo, te estás riendo, güey. Ya, pues.